gracias por acompañarnos, ¿verdad?, en esta última teleclínica del primer nivel de atención. Es un gusto que ustedes pues, nos acompañen nuevamente en esta jornada, en esta tarde, en donde vamos a tocar un tema sensible, un tema muy importante, ¿verdad?, como es la atención del adulto mayor en el primer nivel de atención. Antes de presentarles a mis invitados, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que pueden ustedes hacer alguna pregunta, ustedes pueden escribirla en el chat o también pueden levantar la mano y también nos hacen pues a viva voz su pregunta o su comentario. Será pues bien recibido de parte de nuestros invitados. Así que quiero en primer lugar presentar al doctor Carlos Alberto Bonilla Escobar. Él es médico en medicina, tiene una maestría en salud pública, es máster sobre infección por el VIH, es licenciado además en ciencias jurídicas, tiene un diplomado de legislación en salud, un diplomado en medios alternos de resolución de conflictos, un diplomado de datos para la toma de decisiones y también aparte es docente universitario. Actualmente está en la unidad de atención integral en salud a la persona adulto mayor en la Secretaría de Estado. Bienvenido, doctor Bonilla, gracias por acompañarnos. Y también pues quiero introducir a la doctora Nidia Teresa Cañas Flores. Es médico internista, geriatra y cuidados paliativos. Tiene una maestría en administración y gestión sanitaria, una especialización de servicios sociales para personas adultas mayores en situaciones de dependencia y con discapacidad. Tiene una especialización de cuidados profesionales a personas en situaciones de dependencia. Y además es parte miembro de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, miembro de la Sociedad Cubana de Geriatría, miembro de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor y actualmente es la jefa de la Unidad de Atención Integral en Salud a la Persona Adulta en la Secretaría de Estado del Ministerio de Salud. Bienvenido, doctor. Fíjense, como ven, tenemos unas excelentes ponentes y tenemos pues esta tarde hay que sacarles el máximo poder, el máximo jugo para que la actividad pues la podamos desarrollar a feliz término. Así que bienvenidos y gracias por apoyar el primer nivel de atención. Claro que sí. Muy buenas tardes para todos y todas. Y antes de iniciar esta sesión, me permito enviar un fraternal y cálido abrazo de salud a todos nuestros profesionales de la salud, los promotores, enfermeras, médicos, estudiantes de medicina, que dan lo mejor de sí en el día a día para procurarle una atención integral en salud a la persona adulta mayor. No me queda más que agradecerles por ese esfuerzo y por considerar a las personas mayores como un eje importante de la comunidad y también de las decisiones de nuestro Ministerio de Salud. Y pues, en esta tarde vamos a hablarles sobre el modelo de atención integral a la persona adulta mayor, pero antes de iniciar, por supuesto, que no podemos dejar de poner el dedo sobre lo que venimos comentando y venimos conversando con ustedes en estos espacios y en otros desde hace ya un tiempo. El Salvador envejece y esa es una realidad ineludible. Pero El Salvador ha podido envejecer a una alta velocidad. Y si bien es cierto, esta capacidad de envejecimiento, esta transición demográfica que atraviesa nuestro país, es producto de ese esfuerzo de cada uno de ustedes en cuanto a procurarle a la población una atención integral, un control materno-infantil oportuno, ¿verdad? Disminución del índice de mortalidad materno-infantil, la inmunización, entre otros aspectos que han permitido que la población alcance la longevidad tan deseada ya. Y como pueden ver en esta gráfica inicial, nuestra población adulta mayor, según el último censo realizado por el Banco Central de Reservas, esos son datos actualizados del país, tenemos 894.435 personas adultas mayores.
¿Eso a qué corresponde? Quiere decir que el 14.83% de la población salvadoreña son personas mayores. Es un número que no es para nada despreciable. Y esto, ¿qué nos permite? Que nosotros desde este momento en el que estamos conversando con ustedes, vayamos proyectándonos hacia ese envejecimiento que queremos lograr, no solo como individuos, sino que como sociedad. Y la gráfica inicial nos muestra no solo que el 14.83% de la población ya es adulta mayor, sino que si ustedes pueden ver en la esquina superior derecha para sus pantallas, 512.777 personas son mujeres, corresponde al sexo femenino, que equivale al 53.33%. A su vez, 381.668 personas mayores son hombres, lo que equivale a un 42.67%. Y si ustedes pueden ver y comparar, para los que han visto estos análisis previamente, hacia el año 2000, la base demográfica de El Salvador era ancha, que quiere decir que había muchos nacimientos, había muchos niños. Producto de todo esto que hemos ido alcanzando como país, de estos logros en salud pública, la base se ha ido estrechando, pero eso también va aparejado a una reducción del índice de fecundidad y fertilidad por cada una de las mujeres salvadoreñas. En los tiempos de sus abuelos y sus abuelas, de sus padres y sus madres, era como común tener una media de 5 a 7 hijos por mujer, y tienen a sus abuelas que comentaban, ¿verdad? En ese tiempo, no, yo tuve 15 embarazos y me nacieron 8, ¿verdad? Y así, entonces eran familias muy numerosas y correspondía, por supuesto, a esa cultura en ese mundo. Y entonces esto nos tiene que alertar y poner énfasis en las políticas públicas, no solo sanitarias, sino que sociales, que nos permitan darle una mejor atención en salud a las personas adultas mayores, pero prepararnos también desde el punto de vista social, de las prestaciones sociales. Y entonces, para 2070, si ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla, tenemos como población salvadoreña una fotografía de ese momento. Y si ustedes pueden ver, en el 2070, nuestra pirámide demográfica estará completamente estrecha hacia la base y completamente ya ni siquiera tiene una forma romboide como lo va a tener en la transición demográfica hasta el año 2050. ¿Qué quiere decir? Que el gran número de personas, número que va a prevalecer, serán personas. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nos podemos preparar para lo que viene. Y en ese sentido, traigo 3 imágenes muy importantes que quiero que ustedes tengan en su mente. Primero, que estos datos vienen del censo 2024, que es una información autorizada, es decir, aquí hemos contado a todos los salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad? Para el 2050, El Salvador será un país envejecido. Y eso, señores, está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Así que el primer mensaje que quiero dejarles es que en el hoy hagamos todo lo que esté de nuestra parte para procurar gestionar nuestro propio envejecimiento y el de nuestra población adulta mayor. Al centro pueden observar de nuevo la pirámide demográfica actualizada para 2024-25, donde ustedes pueden ver una reducción hacia la base. Quiere decir que en este momento hay más personas adultas mayores que niños. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y eso qué quiere decir? Hacia la izquierda de su pantalla pueden ver que el 49.0% es el índice de envejecimiento que tiene nuestro país, que quiere decir que hay 49 personas mayores de 60 a 65 años por cada 100 niños o niñas y adolescentes. Si se dan cuenta, es un número muy importante a tener en consideración. En ese sentido, ¿cómo la población adulta mayor se dispersa en la demografía nacional? Por supuesto que nuestro país tiene unas grandes bondades, no solo lo hermoso que es, sino que también el hecho de que sea un país pequeño nos permite tal vez tener una mayor cobertura de las atenciones en salud y sociales a las personas adultas mayores. Y cada uno puede ir viendo desde donde nos están mirando, puede decir, bueno, yo vivo en Chalatenango, tengo 30.000 personas adultas mayores, lo que corresponde al 3.5% de la población total de mi municipio.
de mi distrito, ¿verdad? Y por supuesto que la mayor cantidad de personas adultas mayores estarán dadas entre La Libertad, San Salvador y Santa Ana, si lo pueden ver ahí en la imagen. Y por supuesto que estos mismos análisis que hacemos lo llevamos a la población dividida por sexo, ¿sí? Siempre hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. Esto tiene un nombre a nivel demográfico y hablando de programas gerontológicos geriátricos. Se llama feminización del envejecimiento. Eso nos lleva también a tomar decisiones para fortalecer las atenciones en salud a la mujer adulta mayor y por supuesto también que a nuestros adultos mayores jóvenes. Muy brevemente, el perfil sociosanitario de nuestro país, nuestra población total, cómo hemos obtenido la data, los números, la población mayor de 65 años más, ¿sí? El índice de envejecimiento que ya se los mencionaba y la razón de mujeres por cada 100 hombres, que es, bueno, lo comentábamos hoy por la mañana con los colegas, que es un número muy, muy importante, nada despreciable. Y esto va de la mano con el envejecimiento. Sí, por eso es tan importante este tipo de espacios con ustedes. Y la esperanza de vida al nacer en El Salvador en este momento es de 74 años para los hombres, los varones, y 78 años más o menos 2 para las mujeres. Eso es bien importante, ¿por qué? Porque los que logremos llegar, señoras, al año 2030, ¿sí? Vamos a envejecer y quiere decir esto que muy probablemente podamos vivir hasta los 500 años. El Salvador se ha adherido a esta estrategia del envejecimiento activo y saludable desde el año 2021 en cooperación y colaboración con la Organización Panamericana de la Salud. Y me permito mencionarles esta estrategia porque también muchas de las acciones dirigidas hacia la evaluación de la salud de la persona adulta mayor se direcciona en 4 ejes estratégicos. Primero es cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos acerca de las personas mayores. ¿Qué quiere decir, estimados? Que tenemos que tener una toma de decisión libre de edadismo, es decir, de discriminación por razón de la edad. Asegurar que las comunidades fomenten las habilidades de las personas adultas mayores. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros evaluamos en la comunidad que este adulto mayor carece de redes sociales o que este adulto mayor está teniendo complicaciones de su enfermedad crónica, nosotros rápidamente tenemos que brindarle otras opciones para que este adulto mayor goce siempre de estar en la comunidad. Brindar una atención integral centrada en la persona y en los servicios de atención primaria, que aquí realmente es lo más importante, la atención primaria en salud para las personas adultas mayores y acceso a cuidados de largo plazo, que es lo que ustedes conocerán anteriormente, ¿verdad? Con otros términos, que es lo que se llamaban así, ¿verdad? Entonces, lo correcto es centros de atención a largo plazo, o sea, centros de cuidado. Son las residencias geriátricas, los hogares y los centros de vida. Perdón. Aquí, entonces, ¿por qué es tan importante cuando el adulto mayor se acerca al establecimiento de salud? Cuando nosotros llegamos a los 60 años, nosotros vemos un cambio. Esa es la clasificación cronológica de la persona adulta mayor en El Salvador. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo queremos envejecer? No empezamos a envejecer hoy, 4 de noviembre. Es un proceso. Y el envejecimiento tiene características muy particulares, que es un proceso universal, que es irreversible, que es heterogéneo y que es único para cada ser viviente que esté sobre el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir? Que ninguna persona va a envejecer igual que él. Entonces, tenemos la posibilidad de gestionar nuestro propio envejecimiento. Tenemos la posibilidad de decidir, claro. ¿Y cómo? Teniendo en consideración el envejecimiento y los fenómenos alrededor de ese proceso. Como les acabo de mencionar, el envejecimiento es un proceso heterogéneo, individual, universal. Cada uno de nosotros llegará a un envejecimiento celular, ¿sí? Un envejecimiento biológico, pero las características de ese envejecimiento dependerán de la forma en que usted haya vivido muy probablemente en los 20 años previos, en los 30 años previos, ¿sí? Y acá en esta gráfica quiero mencionar, como ustedes pueden ver, esto es una infografía de la Organización Mundial de la Salud, donde todas las personas adultas mayores son distintas, ¿verdad? Que para 2050 las personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medianos. ¿Dónde está El Salvador? ¿Sí? Algunas personas mayores
Por supuesto, si nos vamos a China o incluso en nuestro propio país, tenemos 1050 centenarios en este momento. Miren, qué maravilloso. 1050 personas que cruzan el umbral de los 100 años. Qué dicha. Y nosotros nos preguntaremos, ¿cuántos de nosotros lograremos llegar a los 100 años? ¿Y en qué condiciones vamos a llegar? Esas son de las preguntas claves que tenemos que responder a las personas. Yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? No solo es llegar, sino cómo llegar. ¿Cómo sostener? Y cómo sostener. Exactamente. Y aquí brevemente, si ustedes ven al final de la infografía, qué factores influyen en eso. Los factores individuales y los factores ambientales. Por eso la evaluación en personas mayores es integral. Y sin duda es el primer nivel, la entrada al sistema clave para un adulto mayor. Cuando usted llega a los 60 años, el doctor va a ampliar eso en este acto seguido. Cuando usted llega a los 60 años, usted está transitando una puerta. Hagámoslo, si yo voy a abrir la puerta de mi envejecimiento. ¿Cómo estoy llegando a ese momento? Estoy llegando funcionalmente robusta, tengo un envejecimiento satisfactorio, tengo un envejecimiento frágil o tengo un envejecimiento patológico. Entonces, yo hago una evaluación en eso, ¿sí? Y ahí es donde optimizamos todas las oportunidades que nos brinda el envejecimiento, ¿sí? Luego transitamos de los 60 hasta los 65 años en esa primera ventana y hacemos un corte profundo en la funcionalidad y seguramente ya en el declinar fisiológico de los órganos y sistemas hacia los 75 años, que es donde la funcionalidad se ve mermada muy profundamente. Y por eso es tan importante que nosotros cambiemos la forma en que vemos el envejecimiento. Yo quiero decirles que no solo es el optimismo, el servicio a las personas mayores, es que miren, la vejez no solo es la etapa más larga de la vida, es la que más podemos disfrutar. Es como decía Ian McKellen, es que usted sube una montaña y cuando llega al pico usted ve un horizonte y usted dice, aquí estoy, ¿sí? Y ve hacia abajo, eso quiere decir todo su proyecto de vida. Entonces, crear entornos adaptados a las personas adultas mayores, adecuar nuestros sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores y, por supuesto, que tenemos que tener una propuesta también para estos adultos mayores que no pueden envejecer en casa y que van a envejecer en los sistemas de atención a largo plazo. Muchos de ustedes conocen de estos adultos mayores que están solos en la comunidad y que por alguna razón tenemos que ofrecerles una vida en un hogar de atención a personas mayores. En el 2015, y con esto ya casi voy finalizando, en el Informe Mundial de la Salud, en un parteaguas muy importante que hace la Organización Mundial de la Salud, establece que la meta del envejecimiento saludable es ayudar al proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. En otras ocasiones hemos hecho énfasis, y lo hago de nuevo, cuando hablamos de salud en personas mayores, no solo nos enfocamos en la salud biológica, porque muy probablemente usted con 80 o 90 años tenga controlada su diabetes, tenga controlada su hipertensión, tenga controlada su EPOC o tenga controlado cualquier otra enfermedad como una osteoartritis. Pero si usted no es capaz de ser independiente y tiene que depender de una tercera persona, quiere decir que su disfrute y goce de su vida se va a ver mermado en detrimento de su salud. La capacidad funcional se define como los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Se los acabo de mencionar. La capacidad funcional se compone de la capacidad intrínseca del individuo, del entorno y de las interacciones entre la persona y el entorno. Ese adulto mayor que está en su hogar, el cual no puede ir hacia el establecimiento de salud, nosotros tenemos que ir a buscar ese adulto mayor, ¿sí? A ver qué necesidades de salud tiene o qué otras condiciones del entorno pueden interferir en su estado de salud. La capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales con las que cuenta una persona. Esta es la base del concepto del envejecimiento activo y saludable, y que para nosotros ha sido como una vuelta de rueda. Yo les digo, dejemos de ver a las personas mayores como sujetos enfermos y veámoslos como los propios protagonistas de su plan de salud, donde la salud está inmersa en toda esa propuesta de vida de los 60 hasta los 125 años. Y si ustedes se hacen aliados de los psiquiatras, muy probablemente vivirán 500 años o más. ¿Qué significa eso? Optimizar las capacidades intrínsecas y funcionales de las personas mayores a medida que envejecen.
Cuando hablamos de capacidad intrínseca, como decíamos, son las capacidades que tiene el individuo, eso es lo que nosotros tenemos que optimizar. Hablamos del eje de la vitalidad, de la capacidad visual, de la capacidad auditiva, de la capacidad cognitiva, de la capacidad psicológica y de la capacidad locomotriz. Muchos de estos aspectos ustedes lo pueden evaluar desde el primer momento en que ustedes ven que la persona adulta mayor llega al consultorio, está llegando al establecimiento de salud. Ustedes ven que ese adulto mayor tiene dificultades para la movilidad o tiene dificultades para orientación visoespacial. Ahí hay un problema que nosotros a través del programa de adulto mayor podemos profundizar y referir a la especialidad correspondiente. Finalmente, en el marco de la salud pública para el envejecimiento saludable tenemos una gráfica aquí que nos muestra los diversos momentos. Y ustedes se fijan en la parte alta, dice capacidad alta y estable. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de personas que han tenido un envejecimiento activo y saludable. Como servicios de salud, nuestro énfasis está en prevenir enfermedades crónicas o garantizar el diagnóstico y control temprano. ¿Para qué? Para intervenir en aquellas situaciones que puedan generar una temprana discapacidad y dependencia crónica a largo plazo, ¿sí? En el modelo hay, porque es la atención integral a personas adultas mayores, el declive de estas capacidades podemos revertir o frenar en un momento específico. Una vez instalada la discapacidad y la dependencia, es muy difícil poder revertir ese momento. Por eso tenemos que actuar en el antes, que es mejor prevenir que curar. Cuando ya vamos en las transiciones de las funcionalidades, ustedes pueden ver en el gráfico, hay una pérdida significativa de capacidades y todo va hacia una capacidad funcional estable, ¿sí? Y hacia una meseta, una disminución. Y por supuesto, disminución de la capacidad funcional, disminución muy intrínseca de la capacidad intrínseca, es decir, una disminución muy profunda de esa capacidad. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad interna del individuo se está viendo reflejada a través de la funcionalidad. ¿Y qué es la funcionalidad? Lo veremos posteriormente. Es todo lo que hacemos en el día a día, ¿sí? Es eso que no nos ponemos a reflexionar un minuto en cómo es posible que nuestro cerebro tan maravillosamente pueda hacer 2 o 3 tareas al mismo tiempo. En la atención a largo plazo, ¿sí? Fomentar los comportamientos que mejoran las capacidades y, por supuesto, garantizar la dignidad al final de la vida. Y en cuanto a los entornos, promover comportamientos que mejoren dichas capacidades. Actívate, ¿para qué? Para no perder la funcionalidad. Y eliminar los obstáculos y compensar la pérdida de capacidades. Y quiero que nos quedemos con esta imagen. El nivel de función en el eje de las abscisas, y ustedes ven ese adulto mayor robusto, ese adulto mayor sano, ese adulto mayor funcionalmente fuerte. ¿Qué quiere decir? Ustedes ven la línea, sí, la línea permanente de color azul hacia la línea celeste, las dos van casi de la mano, pero hay un momento donde se separan, ¿sí? Esto que condiciona fragilidad y discapacidad. Adulto joven, adulto de mediana edad y adulto en edad avanzada, ¿sí? Tenemos la clasificación del envejecimiento, el adulto mayor saludable, que es capaz de hacer cualquier cantidad de cosas, el adulto mayor que tenemos en el área rural, que tenemos que todavía es agricultor, que trabaja la tierra, que corta leña, contra el envejecimiento no saludable, donde hay una disminución muy importante y ponderada en la línea punteada de la capacidad funcional y la capacidad intrínseca. ¿A qué aspiramos entonces como sistema de salud? ¿Sí? A proveer a todas estas personas adultas mayores de los recursos necesarios para optimizar su capacidad intrínseca y funcional. ¿Qué puntos clave quisiera recordar con ustedes? Para el sistema de atención en salud, la clave es fomentar el envejecimiento saludable de todas las personas a través de la optimización de sus capacidades intrínsecas y funcionales. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Aun cuando el envejecimiento puede reducirla gradualmente. Es posible prevenir la dependencia si se diagnostican y se abordan oportunamente las condiciones prioritarias asociadas con la disminución de la capacidad intrínseca. Y siguiendo estos preceptos, los trabajadores de la salud, todos los trabajadores sociales, en el primer nivel de atención en la comunidad, podremos detectar personas mayores que van perdiendo capacidades y brindarles una atención apropiada para revertir y desacelerar estas pérdidas. Se trata de un modelo sencillo y de bajo costo realmente, sí. Las condiciones asociadas con la disminución de la capacidad intrínseca están interrelacionadas. Por eso es la interseccionalidad del adulto mayor a través de los otros programas de salud
que tiene el Ministerio. Y de modo que su evaluación y abordaje requieren un método integrado y centrado en la persona. Muchas gracias. Y con esto me quedo yo para darle paso a mi colega que va a explicar el modelo de atención integral a la persona adulta mayor. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de socializar con ustedes el modelo de atención. Como todos sabemos, hay principios rectores que han venido generándose a través del tiempo en las diferentes normativas que existen, y es de tener una nueva visión con la persona adulta mayor, ya no un adulto mayor sujeto de cuidados, sino ver al adulto mayor como un sujeto de derechos. Y eso es un paradigma que tenemos que nosotros ir fomentando en cuanto al adulto mayor. Las personas adultas mayores deben tener una igualdad de oportunidades para acceder al envejecimiento activo y saludable. Una persona adulta mayor independiente no solo desde el punto de vista de la toma de decisiones, sino también independiente desde el punto de vista económico, social, político, familiar, poder administrar sus propios bienes, que es lo que estamos nosotros observando con respecto al adulto mayor, esas limitantes que se están teniendo en las diferentes evaluaciones que estamos realizando. Además, al adulto mayor, más que ver un derecho de igualdad, hay que ver un derecho de las inequidades que se dan con el adulto mayor en la prestación de los servicios en el ciclo de vida que nosotros estamos observando. Yo creo, doctor, que eso que usted ha mencionado es básico, porque los derechos, quitarle los derechos a los adultos mayores, muchas veces creemos que ya no tienen ningún derecho y que ya no pueden andar en su casa, ¿verdad? Porque están en su casa y los hijos o los nietos quieren quitarles esos derechos. Hay una situación que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los documentos regulatorios que están alrededor de la persona adulta mayor? Y es el hecho de que, aquí comenzando primero por el documento regulatorio para el Sistema Nacional Integral de Salud, que es la norma de atención integral en salud para la persona mayor, y está en el decreto, en el acuerdo ministerial 369, y que está vigente a partir del 2020. Fue una norma que surgió en un momento de crisis porque estábamos en lo mejor del inicio de lo que era la pandemia y que se le dio poca publicidad, sino que prácticamente se ha iniciado quizás como el 22, 21, finales del 21 y el 22, que se ha tratado de ir como hilvanando todo lo que es el modelo de atención en la prestación de los servicios de la persona adulta mayor. Algo importante que la norma, recordemos que la norma surgió por compromisos internacionales que ha tenido El Salvador, como es la suscripción de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se aprobó en el 2015 y fue ratificada en el 2017, en el cual la convención pedía a los Estados partes que hiciera una ley que fuera acorde a la que se había suscrito en la convención, y es así como surge en el 21 se aprueba la ley del adulto mayor y que entró en vigencia en enero del 2022 como otro instrumento regulatorio que garantiza lo que el doctor Joven hacía ver, los derechos que tiene el adulto mayor, derechos fundamentales, aparte de los derechos humanos, los derechos fundamentales que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución de la República. ¿Cuál es el objeto de la norma? El propósito que se persigue es asegurar una atención integral, como se ha venido evaluando, no solo desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista colectivo, comunitario. Y cuando hablamos de la comunidad, no solo hablamos de la familia, sino que hablamos de ese entorno que está dentro de la comunidad para la persona adulta mayor. Todo esto orientado en lo que es uno de los pilares fundamentales en salud pública, que es la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, poder contar con un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado, acorde a las necesidades y a esa individualidad que tiene el adulto mayor, buscando que en lo posible disminuir la polifarmacia que está alrededor del adulto mayor y al final, si ya está en otra etapa, la rehabilitación funcional y el acompañamiento en los procesos de dependencia, sin olvidar en ciertas etapas de la vida lo que es los cuidados paliativos, pero todo bajo los principios bioéticos y garantizando los derechos, tanto derechos fundamentales como derechos humanos que debe de tener la persona adulta mayor.
En el marco normativo, todos los documentos regulatorios que están alrededor de la prestación de los servicios en el adulto mayor, no solo la Convención Interamericana, sino también la Convención de Derechos Humanos. Si hablamos ya a nivel nacional, los compromisos que como país hemos adquirido, como la doctora lo ha explicado, lo que es convenio que se tiene con la Organización Mundial de la Salud sobre el envejecimiento activo y saludable, que va hasta el 2030, todo lo que es la década de envejecimiento saludable y los 4 pilares fundamentales que tiene el envejecimiento. Esto es fundamental que todo el personal de salud debemos de conocer. Y no solo conocerlo, sino darle vida a estos documentos regulatorios. Como ustedes pueden ver al lado derecho de su pantalla, a partir de diciembre del 2024 existe una política nacional de la persona adulta mayor que sustituyó a la política que teníamos del 2017. Existen documentos regulatorios que nos van a servir y que es fundamental para la prestación de servicios, como son los lineamientos técnicos para el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, estamos hablando de EPOC, estamos hablando de epilepsia, que son enfermedades trazadoras en el adulto mayor que vienen desde otra etapa previa, que es la etapa de la adultez. Y es por eso la importancia que tiene el programa del adulto mayor, lo que es la inscripción y los controles subsecuentes. Y como lo pueden ver al lado izquierdo de su pantalla, existe una ley del adulto mayor que está en vigencia a partir de enero del 2022. Hay una ley de derechos y deberes de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Y a partir de finales del 23, diciembre del 23, contamos con una política nacional de cuidados que va alrededor específicamente que con el plan de acción que se está ejecutando ya desde el 24 hasta el 30, 28, perdón, en el cual se está ya en una consolidación de cómo va a ser el modelo que los cuidadores deben de brindarle a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito privado, y que va encaminado a cómo poder reconocer, redistribuir y poder ese reconocimiento a los cuidados que principalmente en El Salvador, más del 95% de estos cuidados están alrededor de una mujer. Entonces, la política lo que busca es ese reconocimiento, esa redistribución y la remuneración que debe de tener el trabajo de cuidado, está viendo como un trabajo que está en estos momentos coordinado por el ISDEMU, bajo la capa y el monitoreo y el acompañamiento del despacho de la comisionada presidencial Carolina Recinos. El proceso de atención integral de la persona adulta mayor se estructura en diferentes fases, que son interdependientes, con una intervención clínica, evaluación médica, una evaluación funcional, una evaluación psicosocial, pero todo ello centrado en la persona, garantizando los derechos de la persona adulta mayor, con un enfoque de derechos humanos centrado en la persona. Y esto nos ha conducido como unidad de adulto mayor a invertir en mejorar las habilidades y destrezas del personal de salud con diferentes formación. Desde el año 2023 y 2024 hemos estado realizando diplomados con otras instituciones, cursos como ha finalizado hoy en octubre, septiembre, octubre, que es el ACAPEN, que iniciamos el año pasado, tanto el ACAPEN básico y el ACAPEN intermedio, que la OPS hizo un reconocimiento mundial a El Salvador por haber logrado con el ACAPEN básico a más de 1.700 compañeros trabajadores de diferentes áreas que han sido acreditados por la OPS con tener una formación técnica o académico para los cuidados del adulto mayor, no solo desde el punto de vista de la atención médica, sino en la prestación de los servicios. Quisiera ponerlos en contexto. Esto es datos de una prestación de servicios para que comprendamos y evaluemos lo que como comunidad estamos realizando en los diferentes monitoreos o supervisiones o acompañamientos de asistencias técnicas que realizamos a los diferentes establecimientos, tanto de primer nivel como a nivel hospitalario. Esta es una persona de 60 años, 9 meses, consultó en el 11 de abril del año 24. Previamente, esta persona había tenido 10 atenciones por el Ministerio de Salud y 5 atenciones por salud. Una de las atenciones de abril consultó por cansancio
con un diagnóstico de bronquitis aguda y se identifican antecedentes de hipertensión arterial, obesidad y artritis. Y ahí está la otra, que le sigue de posteriormente hasta el 9 de mayo del 25. Consultó por una mamografía, un general de ese que reportó parasitismo de Blastocitis hominis y en la técnica, helicóptero pylori, signos vitales por enfermería, una temperatura de 36,5, un peso de 83 kilos, una talla de 147, una presión arterial de 142 por 109. Signos vitales por médicos se mantienen igual que los que fueron tomados por enfermería, solo agregó una frecuencia respiratoria de 20 por minuto y 80 latidos por minuto, un índice de masa corporal de 38,6, fue clasificado como una obesidad. Predictores de enfermedad lo clasifica como una clasificación de riesgo cardíaco bajo, una clasificación de riesgo renal moderado y filtrado glomerular de 67. Al examen físico, revisión y descripción por órganos y sistema, apariencia general anormal, resultado obesidad tipo 2, más se ve bien y se siente bien, abdomen anormal, resultado globoso, obesidad tipo 2. El diagnóstico fue parasitismo intestinal sin otra clasificación, no hubo consejería, no hubo evaluación nutricional, no hubo referencia a los grupos de apoyo. Las gráficas que se muestran ayuda para enfermedades no transmisibles y no había recomendación. Y tampoco habla nada de la vacunación. No hay de los servicios de apoyo, que ya los vamos a ver, que es la parte de la evaluación por odontología, el verificar si cuenta con las vacunas de acuerdo a su edad y según el esquema nacional de vacunas, y tampoco hay una evaluación nutricional que todo adulto mayor debe tener, ni tampoco hace referencia si está inscrito o es un control subsecuente a lo que está recibiendo. Esto es un paciente tiene receta repetitiva. Tenemos la edad. La última de este año, el 22 de septiembre de este año, o sea, es reciente, consulta por la presión de una paciente femenina con antecedentes de hipertensión arterial tratada con enalapril, una tableta al día, quien acude ese día al centro de salud para su control y abastecimiento de medicamentos y le encuentran una presión de 190 a 120 en área de preparación de enfermería, por lo cual se traslada al área de emergencia. El paciente refiere cefalea, otra sintomatología, llega vómito, mareo, acúfeno, paciente alerta y estable, tolera la vía oral, sin signos ni síntomas de alarma. La temperatura 36,6, peso de 79, talla de 147, respiraciones por minuto tiene, impresión arterial, ya de nuevo 193, 148. Los datos de signos vitales del médico son iguales a las de la compañera enfermera. ¿Cuál fue el tratamiento? Los factores predictores de enfermedad le ponen como un riesgo cardiovascular bajo, con una crisis hipertensiva en ese momento, una clasificación renal leve, con filtrado renal, estaba filtrando menos de 77, no posee cálculos en el quemadura grado 2. El mecanismo principal fue por contacto con calor, identificando la causa, los líquidos. Al examen físico, una revisión y descripción por órganos y sistema, se encuentra el examen incompleto de cabeza, el tórax, le ponen pulmones ventilados, adecuada expansión y retracción costal, no ruido adventicio, abdomen globoso, blando y depresivo, peristaltismo presente y extremidades no motónicas, no tróficas. Diagnóstico principal le ponen como crisis hipertensiva, tipo de consulta primera vez. Pero vean el tratamiento. Número 1, amlodipina, 5 miligramos, 2 veces cada 12 horas, amitriptilina, 25 miligramos, una cada día, lágrimas artificiales, el número 4, lágrimas artificiales, y el número 5, sales de hidratación oral. Ese fue el tratamiento que dejó a esta paciente en esa afección, y como pueden observar, no hay ninguna referencia, no hay ningún examen, no hay ninguna, el establecimiento cuenta con servicios de apoyo para haber dejado algo más. Porque tuvieron que ver un electrocardiograma, los exámenes, una próxima cita para poder evaluar también. O ver qué pasó, si le bajaron la presión o se tuvo que referir. Y solo con el amlodipina, ¿verdad? Que la guía clínica también de hipertensión tampoco va con se cumplieron los protocolos, los lineamientos previamente establecidos por el Ministerio de Salud. Y esa es la pregunta, porque sí contamos con lineamientos para las enfermedades no transmisibles como de esta señora. Ahora, en base a ese caso,
Esto es lo que tiene que recibir una persona adulta mayor, ¿sí? La evaluación del modelo lleva una parte eminentemente médica, ¿sí? Lleva una parte de si este adulto mayor tiene alguna comorbilidad, pero también lleva una evaluación geriátrica integral, ¿sí? Lleva los servicios de apoyo, verificar que el adulto mayor posea sus vacunas de acuerdo al esquema nacional de vacuna, que tenga una evaluación nutricional y tenga una atención odontológica. Y es lo que vamos a tratar de desarrollar en una forma, como le dijera, más, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Ok? En primer lugar, primero, ¿por qué es importantísimo la inscripción y los controles subsecuentes en el adulto mayor? Primero, tenemos que determinar en qué condiciones este adulto mayor está pasando de adulto a adulto mayor. ¿Cómo es que este adulto mayor es un adulto mayor sano que está pasando a un adulto mayor sano? Es un adulto mayor que tiene comorbilidades. ¿Qué tipo de comorbilidades tiene? Ese adulto mayor con comorbilidad está adherido al tratamiento o no está adherido al tratamiento. ¿Es un adulto mayor que tiene discapacidad o es un adulto mayor que no tiene discapacidad? ¿Es un adulto mayor que tiene discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad tiene? ¿Es una discapacidad motora o hay de fondo alguna enfermedad cognitiva? Llámese Parkinson, llámese demencia, llámese Alzheimer, llámese cualquier otra enfermedad cognitiva para ver, determinar cuál va a ser el abordaje que nosotros vamos a dar. Y algo importantísimo, eso es para que valoremos la importancia que tiene el realizar la inscripción de todo adulto mayor que llega a nuestro establecimiento con 60 años, principalmente aquel adulto mayor que tiene una comorbilidad y que tiene receta repetitiva, que sabemos que va a llegar en los primeros 3 meses del siguiente año para poder realizar esa inscripción. Y algo importante en toda la prestación del adulto mayor es ese primer contacto que tenemos con él cuando cumple los 60 años. Y es el papel fundamental que juega nuestro compañero de estadística y documentos médicos en la identificación del paciente cuando llenamos la hoja de identificación. Esa actualización de los datos de él, pero lo más importante es la validación que le debe de hacer a esa información que él está colocando. Porque cuando se valida la hoja de identificación, ese dato pasa al servidor central que tiene el SIS y ese dato, independientemente después a donde él consulte, va a aparecer que ya está inscrito. Ya está inscrito. Y eso es fundamental porque si ese paso no se realiza, esa actualización y esa validación, si la persona adulta mayor va al establecimiento A, B, C, D y el compañero que lo esté viendo o lo esté atendiendo puede preguntarse si está inscrito o no está inscrito. Y cuando ubique el sistema no le va a aparecer que está inscrito. Entonces ahí va a volver a llenar una nueva inscripción. Y eso es lo que está tratando de evitar y hacemos la abogacía, porque se validan los datos para que aparezca que ya está inscrito y no importa al establecimiento que consulte, va a aparecer que está inscrito y solo poderle brindar los controles subsecuentes que él tiene. Como podemos ver ya en la atención integral, es la historia clínica, pues los datos generales que del paciente, su nombre, su ocupación, el estado civil, es un adulto mayor que está soltero, vive solo, es viudo, es divorciado, está acompañado. Y algo importante por la política de cuidados es el tipo de cuidador, el nombre del cuidador, el parentesco que tiene, la ocupación. Y algo importante que estamos recordémonos que la norma está en un proceso ya de una actualización de la norma y esta hoja se va a ampliar un poquito tanto con el cuidador porque va a aparecer la edad y el tiempo que le dedica el cuidado al adulto mayor. ¿Por qué es importante estos datos? Porque estamos haciendo la abogacía, porque el cuidador también tiene que estar inscrito al programa del ciclo de vida de él, porque estamos observando adolescentes cuidando a adulto mayor, adultos cuidando a adulto mayor y adultos mayores cuidando a adulto mayor, principalmente mujeres. Entonces es importante que también esta persona que cuida, hay que cuidarla, evitando lo que es el síndrome del quemado, porque solo aquel que no ha tenido una experiencia de cuidado
no valora la importancia que tiene esa persona que se dedica al cuidado, principalmente cuando se dedica de una forma permanente a las 24 horas. Es duro, es difícil y tenemos que cuidar a ese cuidador. Después viene lo que es la parte de la presente enfermedad, la importancia de los antecedentes personales, y aquí ver los antecedentes aquellos, dependiendo si es hombre o mujer, los tamizajes que se le tuvieron que haber realizado en la etapa de adulto. Si hablamos de la mujer, estamos hablando de si tiene sus citologías, si tiene sus exámenes de mama, si tiene lo que dice la normativa, se le ha hecho una mamografía, se le ha hecho una ultrasonografía de mama, si es un hombre, a partir de qué edad el hombre debe tener las evaluaciones de su próstata, si cómo han sido estos resultados. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros determinar en la mujer hasta qué edad ella se puede tomar la citología según los lineamientos de cáncer. ¿Y cuáles son los criterios para decir hasta esta edad se va a tomar? Independientemente si ha sido por un tamizaje de citología o ha sido por un tamizaje de pH. Entonces, todo eso tenemos que tener en consideración a la hora de buscar los antecedentes personales, determinar los antecedentes obstétricos por la importancia que va a tener cuando hagamos la evaluación génito-urinaria, tanto para el hombre como para la mujer, los antecedentes de cáncer y qué línea de cáncer es la que se está predominando, antecedentes de enfermedades no transmisibles. Entonces, todo eso es importante en los antecedentes personales. Los antecedentes familiares. Y solo me permito interrumpir un momento, doctor. Para estos antecedentes, recuerden lo que les presentaba al inicio. Esto es una foto. Sí, es la foto del hoy, de este momento. Como viene la persona mayor, serán sus próximos años. Es decir, si tiene una media, un índice de comorbilidad, como lo llamamos nosotros en geriatría, de más o menos 5 enfermedades, significa que si toma un medicamento por cada una de esas enfermedades, ya es polifarmacia. ¿Sí? Y si toma 2 medicamentos por cada una de esas enfermedades, ya es un gran riesgo de interacción medicamento-medicamento. Y muy probablemente el adulto mayor vaya a consultar no por un problema real de enfermedad, sino por una reacción a la interacción fármaco-fármaco. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Continúen. Y los antecedentes familiares, como se ha explicado, ver específicamente si hay antecedentes de enfermedades cognitivas dentro de la familia, llámese Alzheimer, Parkinson o enfermedades no transmisibles como la diabetes renal, tuberculosis, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de colon. O sea, todas esas es importantísimo para así nosotros tener un panorama, una perspectiva más holística sobre el tipo de adulto mayor que nosotros vamos a orientar y hacer ver hacia dónde vamos nosotros a poder encaminar todas nuestras acciones. Como bien se dijo, el envejecimiento es universal, pero es individual y va a depender de las condiciones en que yo esté entrando en esta nueva etapa de la vida. En el examen físico, y aquí es lo primero que queremos hacer hincapié nosotros, vean ustedes el índice de masa corporal. Es totalmente distinto a la del adulto. En el adulto es 18.5 para poder decir que tiene un bajo peso, está en el adulto mayor. No. Porque además en el adulto mayor no hay bajo peso, está desnutrido. Está desnutrido, esa es la otra situación. Entonces vean que es 23. Abajo de 23, el índice de masa corporal es un adulto mayor desnutrido. Y eso es lo que estamos observando cuando hacemos nosotros la evaluación de la parte preventiva, porque ahí aparece, como es no se ha abierto el icono de que va a ser una evaluación de adulto mayor, entonces cuando ponemos el índice de masa corporal sin haber realizado eso, aparece en la escala de adulto, y por eso es que están apareciendo varios adultos mayores que tienen 19, 20 y están apareciendo con un índice de masa corporal normal en el CIS. Ahora, la otra situación que hemos logrado también determinar es el hecho de que cuando hacemos la evaluación física de este adulto mayor y tiene problemas en la cabeza, podemos evaluar por órganos y sistemas. Queremos evaluar ojo, está el icono para evaluar ojo, está el icono para evaluar oídos, boca, nariz. O sea, no es que solo le pongamos la normalidad. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque para poder decir que un adulto mayor está bien de su oído, significa que le hemos pasado la escala auditiva y poder determinar que este paciente, este adulto mayor, no tiene problemas de hipoacusia. Lo mismo que de ojo. En realidad, le hemos pasado la evaluación oftalmológica para ver si no hay enfermedades refractarias
otro tipo de evaluación. Entonces, como podemos ver, cuando evaluamos nosotros tórax, y aquí es algo que estamos encontrando, no hay evaluación de mamas, no hay evaluación cuando vemos genitales, no hay evaluación de genitales en el adulto mayor. Entonces, no hay toma de citología, no, de acuerdo al lineamiento. En los miembros inferiores no hay una descripción adecuada. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Es el hecho de que tenemos que observar al adulto mayor, como bien se dijo, desde el momento que está entrando al consultorio, ver cuál es la actitud, llega solo, llega acompañado, el tipo de ambulación, el tipo de comunicación, de la interacción, de esa empatía que nosotros logramos, que ahí podemos nosotros viabilizar varias de las evaluaciones que más adelante, en una forma ya de acuerdo a la práctica, nos va facilitando el poder realizar esa evaluación. Y aquí, como podemos ver, las vacunas. Importantísimo poderle garantizar las vacunas. Contamos con las vacunas para el adulto mayor. Contamos con vacunas para influenza, hay vacunas para neumococo, hay vacunas para la DT, también hay vacunas para la hepatitis, que es casos especiales. Pero, ¿qué es lo que estamos encontrando? No se están administrando las vacunas, no se están ofertando en la preparación de los pacientes. Ya, eso sí es una cuestión de una oportunidad perdida por el hecho de que está llegando al establecimiento y nosotros no le estamos garantizando a aquellos adultos mayores que están llegando en el establecimiento. En la parte odontológica. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Esto va de acuerdo a un comentario que nos hace nuestra amiga Yamilet, que es la epidemióloga de inmunizaciones. Sí. Y nos dice: buenas tardes, excelente ponencia, y es importante mantener una atención integral a nuestros adultos mayores. Por esa razón considero que como estrategias preventivas nuestro país cuenta con un esquema de vacunación, el cual debemos de promover y aplicar para prevenir enfermedades. Y de esta manera reducimos el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y mejoramos la calidad de vida de toda nuestra población. Saludos desde la Dirección de Inmunizaciones. Gracias por el comentario. Así que sí. Inmunizaciones por el apoyo también. Gracias también a esas gestiones tenemos un sistema, un programa de vacunación muy robusto para adultos mayores. Eso es importante reconocerlo. Bien. La otra situación importantísima en el examen físico es boca. ¿Por qué es importante hacer un excelente examen de boca? Para determinar cómo está ese adulto mayor en su arcada dental. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros como sistema podemos ofertar? Pues el estándar de traje, la limpieza, pero lo más importante es determinar cómo está su dentadura, porque si ese adulto mayor tiene anodoncia o tiene escasa dentadura, quiere decir que cuando nosotros demos la recomendación de la promoción y educación en cuanto a la alimentación, si nosotros no tomamos en consideración eso, vamos a poder dar la mejor alimentación, pero el estado en que le damos esa alimentación no es la adecuada para ese adulto mayor. Si él no tiene dientes, ¿cómo va a poder masticar? Entonces, significa que yo tengo que hacer una evaluación en la forma, en la consistencia en que yo le voy a administrar ese alimento. Pues tiene que ser en forma de puré. O sea, y aquí es importante lo que menciona el doctor, porque entonces, una vez que cambie la consistencia del alimento, es muy probable que el peso se deteriore. ¿Sí? Cuando pasamos de líquidos a purés, la capacidad de nutrir de los alimentos también se ve comprometida, porque el alimento pasa por un proceso de fragmentación de los nutrientes, de cocción, para pasar ese alimento de lo sólido al puré y luego pasarlo por el colador, etc. Eso es lo que comenta el doctor, es muy importante. Bien, como ven, entonces, la importancia que tiene cada uno de los ítems que tiene la evaluación en el examen físico, que se complementan con los servicios de apoyo odontológico. Pero algo que sí es bastante, como les dijera, que tenemos que tomar en consideración. Cuando uno hace la evaluación de la atención de primera vez que hace odontología de adulto mayor y las inscripciones que tenemos de adulto mayor, hay casi un 40% de más de atención de primera vez de odontología que ha llegado al establecimiento, lo ha visto el odontólogo
de primera vez, pero no se ha inscrito. Y eso sí, es un adulto mayor que está llegando al establecimiento, le hemos brindado atención, pero no se ha derivado a la inscripción. Y lo otro importante de los servicios de apoyo es los exámenes de laboratorio. Aquí en la inscripción tenemos que tomar en consideración si este adulto mayor viene con una comorbilidad y si estos exámenes están vigentes de acuerdo a la comorbilidad. Si es hipertenso o es diabético, para los exámenes que vamos a dar. Si él es un adulto mayor que no tiene comorbilidad y lo estamos inscribiendo, tenemos que dejarle estos exámenes. Pero hay un examen importante de que no estamos tomando en consideración con el adulto mayor. El adulto mayor, como sujeto de derechos, él tiene derecho a una sexualidad. ¿Sí? Y eso es importante porque no lo estamos evaluando. Los datos estadísticos que tenemos y todo, estamos viendo de que estamos teniendo un incremento en la incidencia de adultos mayores, con VIH. Y esto es importante tomarlo en consideración porque parte de esos exámenes que se le debe dejar en la inscripción del adulto mayor va lo que es el examen de VIH. Y eso no lo estamos indicando en los exámenes que estamos dejando, con todo lo que el programa de VIH dice, la preconsejería, el examen, la postconsejería y todo eso. Pero lo importante es indicarlo, el examen de VIH al adulto mayor, por los casos de nuevos que están reportando de VIH en el adulto mayor. Y no digamos las otras infecciones de transmisión sexual que están alrededor de ella. Bien. Esa es la parte eminentemente médica de evaluación. Ahora el otro componente que tiene la evaluación, que es la evaluación geriátrica integral. Acá, como podemos ver, ¿por qué es importante la evaluación geriátrica integral? Por los síndromes geriátricos que yo voy a determinar al finalizar mi evaluación geriátrica. Y esto es importante porque esto me va a condicionar a este adulto mayor no solo la parte eminentemente médica, sino también cómo voy a orientar a ese cuidador que tenga un síndrome geriátrico. El plan de intervención que voy a realizar desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista ya de cuidado de acuerdo a ese síndrome geriátrico que va a tener. Como bien se explicó, soy diabético, soy hipertenso, y ya últimamente, en los últimos 2 años, ya tengo una insuficiencia renal, 2, 3, qué sé yo. Entonces ya estoy tomando 5 o 6 medicamentos, yo tengo una polifarmacia. Y esa interacción que me va a hacer a mí, también explicar, hay medicamentos que me van a llevar a mí a tener pérdida del equilibrio y eso me pone en un riesgo de una caída o poder tener alteraciones propias del medicamento. Aunque uno no crea, mira qué duro es en el sentido, y lo digo por testimonio, en el sentido de que una tableta, una sola tableta, cómo puede alterar el estado mental de una persona adulta mayor. Y es duro cuando usted vaya a hacer con esa persona. Entonces, son de las cosas que tenemos que explicarle al adulto mayor. Cómo nosotros, aquí donde toma en consideración los antecedentes para el evaluar la incontinencia en el adulto mayor, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista por enfermedad, que me puede condicionar a una incontinencia en ese adulto mayor. Y no digamos, si este adulto mayor, la parte de actividad que pueda tener, si yo lo paso, tengo una discapacidad, no lo paso en una estancia sin tener movimiento, lo que es la impactación fecal que me va a llevar. Esa es la importancia. Frecuente en personas mayores. Impactación fecal, el estreñimiento. Entonces damos laxantes y luego estos laxantes no funcionan al primer día, a las 48 horas doblamos la dosis y luego venimos con una diarrea que genera una deshidratación y luego vamos al hospital y eso se puede ser causa de iatrogenia. Bien, ya entrando lo que es la evaluación geriátrica, hay evaluaciones para la funcionalidad del adulto. Y algo importante acá, nosotros la primera evaluación iniciamos con las actividades diarias del adulto mayor. La básica, lo que el adulto mayor debe de realizar, como ir al baño, como poderse vestir, como el aseo personal, como el uso del servicio, como poder
deambular, cómo poderse trasladar para las actividades de la cama a la silla, de la silla al comedor, del comedor a la sala para ver su novela, su película, escuchar su radio, salir al patio. El desplazamiento, cómo lo vamos a ver, si él todavía, si algo fundamental en el adulto mayor es el control de los esfínteres, tanto el vesical como para ir a defecar, el control para hacer las heces, se puede alimentar el sol, o sea, ¿qué actividades él puede realizar de la vida diaria fundamentales en la parte de salud que debe tener el adulto mayor? Fundamentales en esa convivencia con la familia, con su comunidad, con su entorno social, de las actividades que él pueda realizar. Entonces, esa es una escala fundamental en la evaluación del adulto mayor. La otra son la escala de la evaluación de las actividades instrumentales del adulto mayor. Y estamos hablando que el adulto mayor tenemos que orientarlo, ayudarle, apoyarlo en el sentido de el uso de las TIC. Estamos hablando del uso del teléfono, principalmente aquí adultos mayores que tienen comunicación con sus hijos. No estoy hablando solo de los que están fuera del país, sino los hijos que están fuera en otro departamento o en otra ciudad, cómo comunicarse con él a través de una videollamada, y eso le acerca a ese adulto mayor. Cómo el adulto mayor, en esa autonomía que tiene, en esa administración de los bienes de su dinero, cómo él puede desplazarse a una tienda, a un supermercado, a darse sus gustitos, como cuando él quiera. Como si este adulto mayor puede todavía prepararse su comida o asistir en el acompañamiento en un fin de semana, o ayudarle a su hija o a su compañera de vida en esa preparación de los alimentos. En ese sentido, quiero apoyar al doctor y decirle lo siguiente. Recuerden a la persona adulta mayor, como les explicábamos al inicio, varios momentos. En el momento en el que usted entra a los 60, 65 años, usted lleva una trayectoria de la capacidad intrínseca a la capacidad funcional que van muy de la mano las dos, ¿sí? Las escalas sirven para eso. Las escalas son las herramientas de evaluación de los geriatras, y las escalas te dan una información muy valiosa. Entonces quiero que se sitúen en esta señora que vimos en el primer nivel de atención con 60 años. Para mí, como geriatra, wow, tiene una vida por delante, pero ojo, ahí tiene varias cuestiones en su comorbilidad que si no las sabemos intervenir y manejar, eso sí puede tener una repercusión en su funcionalidad. Una crisis hipertensiva puede generarme una lesión en órgano diana, por ejemplo, emergencia hipertensiva, tener un derrame, una úlcera, un desprendimiento de retina, puede darme una hemorragia cerebral, una hemorragia interventricular, puede darme un infarto, un síndrome coronario agudo, entre otras cuestiones que puede presentar esa persona, una disección aórtica, y la funcionalidad de la persona mayor va a cambiar de una hora a la otra. Por eso es tan importante, estimados, que nosotros veamos a la persona mayor como el todo, pero el todo que rige aquí es la funcionalidad. Las escalas, muchos de ustedes a veces nos han dicho, doctora, pero mire, no sabemos esto, ¿de qué va? Las escalas te van anunciando el detrimento de la capacidad funcional, el deterioro de la capacidad intrínseca del individuo, y entonces yo puedo intervenir tempranamente. Pongamos de caso a esta señora, que no olvidemos este caso con el que hemos iniciado la discusión. Si esta señora tiene una hemorragia y felizmente tiene una lesión, tal vez no una hemiplegia total y directa, pero es posible rehabilitarla. La señora volverá a ser funcional y por lo tanto volverá a ser independiente, pero por supuesto que quedará una lesión en el cerebro, y de sus capacidades, de esa robustez que tiene el cerebro, muy probablemente hay una neuroplasticidad que pueda ¿sí? tomar en consideración esas funciones que se afectaron. Pero fíjense bien, la importancia de las escalas, ¿cuáles serían? Muy probablemente esta señora tenga entre 6, 8 meses a un año de rehabilitación. Y entonces las actividades instrumentales, que son las que ustedes tienen en pantalla ahora, que son las que te van diciendo la capacidad de gestionarte ante el entorno y ante el mundo, eso es muy valioso para una persona mayor. Una persona mayor que decide irse, por ejemplo, a Chalatenango, muchos de ustedes que tienen sus fincas y sus ranchos en la playa, ¿verdad? Y que van a ir a su finquita, a su casita, y dicen, bueno, para llegar aquí donde estoy en mi casa tengo que subir 100 gradas, por ejemplo. No tengo problema.
tengo 60, 65 años y me la subo ya, ¿sí? Pero cuando usted tiene una osteoartritis, cuando usted tiene una discapacidad, cuando usted ya necesita un dispositivo de apoyo, cuando usted ya tiene una fractura, si usted vivía en un cuarto piso de un edificio de apartamentos que no tiene elevador, entonces, y bueno, no vayamos al edificio, vayámonos a la casa, que su habitación principal está en la segunda planta, ¿qué va a pasar? Pues tiene que pasar a la primera planta. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuar el medio. ¿Para qué? Para que usted pueda desplazarse, o sea, mejor la atención al cuidador o a los cuidadores en ese momento. Entonces, las escalas sí te dan una información muy clave. Son fotos que van en los momentos diferenciados de la persona adulta mayor. Una persona mayor a los 60 años es robusta, es independiente funcionalmente y probablemente su trayectoria funcional de la capacidad intrínseca sea de igual hasta los 80, cuando se cae y se fractura la cadera. Ahí, otro panorama. Entonces, la evaluación en la inscripción es muy importante. ¿Cómo estamos recibiendo ese adulto mayor? Aquí en el programa. Lo estamos recibiendo con muchas enfermedades, lo estamos recibiendo, bueno, sí, de una neuropatía, bueno, sí, la neuropatía lo puede limitar para hacer actividad física, para hacer ejercicio físico, bueno, sí, por ejemplo, tiene un problema ya de visión, tiene catarata, tiene glaucoma, que es una de las causas de ceguera frecuente en personas mayores. Entonces, ese adulto mayor de los 60 años a los 70 años, a los 80 años, ¿qué le ofrecemos como sistema? ¿Sí? Y cuando lleguen los 90, 95 y muy probablemente a los 100 años, este adulto mayor será completamente dependiente. ¿Sí? La siguiente evaluación es importantísimo determinar la movilidad que este adulto mayor puede tener y los factores de riesgo que están alrededor de él. Por eso es importante esta evaluación de la prueba econometrada para determinar los factores de riesgo de una caída de este adulto mayor. Y por eso la importancia de los controles subsecuentes, porque un adulto mayor puede cambiar su estado. Yo ahorita, de 60 años, estoy bien, tuve una fractura de cadera, un adulto, eso me cambió. Y si esta fractura de cadera no se intervino, un paciente, un adulto mayor, que me hemos tenido casos de 70, 75 años, muy bien, con una movilidad, con una independencia formidable, pues una comorbilidad, adherida al tratamiento, tiene una fractura de cadera. Pero lastimosamente, la intervención no fue oportuna. Y este adulto mayor se quedó con esa fractura. Eso lo volvió a ser una persona dependiente. Y hay algo que hay que tener bien claro. Una fractura de adulto mayor, dependiendo de la edad que tenga, que no se trate adecuadamente, es altamente mortal. La probabilidad de que él fallezca en un corto periodo es alta. Por eso es del hecho de que muchas veces, y eso se está haciendo, es en el hecho de que algunas veces, contando con el material, contando con el recurso humano, contando con la infraestructura, pero muchas veces no se consulta oportunamente ya cuando se hace la evaluación, que es otra cosa de la ley. Si yo no le hago una evaluación cognitiva a este adulto mayor para determinar que tenga capacidad para poder dar el consentimiento informado, muchas veces eso no lo tiene él y es un tercero el que tiene que dar, y principalmente en los adultos mayores que tienen una condición de calle o condición de abandono y que tiene un problema cognitivo. Y nosotros no nos apoyamos en las instituciones terceras para que den ese consentimiento. Ya cuando lo dan, ya tiene 2, 3 semanas, ya el ortopeda dice, mira, aquí ya hay una callosidad, no es viable para esto, y vea la edad que tiene. Eso es vulneración de derechos. Eso lo miraríamos en otra ponencia para ver lo que es la ley. El otro esta es una de las escalas que sí o sí todo adulto mayor debe de tener, que es la evaluación cognitiva o el mini mental que nosotros tenemos. Esto es fundamental porque nos va a determinar a nosotros en una escala que dura de 5 a 10 minutos, en el cual lo que está buscando es determinar si este adulto mayor está orientado, si es un adulto mayor que tiene funciones básicas elementales de razonamiento, como lo es la atención y el cálculo. Evaluamos el lenguaje, evaluamos la concentración, evaluamos la memoria. ¿Ya? La escala tiene 30 puntos.
es fundamental poder nosotros practicarla y poderla orientar cómo se la vamos a nosotros a evaluar a este adulto mayor. Ojo, y aquí es importante tomar otros factores, factores culturales, factores educativos, ¿sí? Por el hecho de que la escala tiene criterios generales, pero por la individualidad que tiene cada adulto mayor, nosotros tenemos que adaptar a esa condición del adulto mayor, porque si no, vamos a tener una evaluación inadecuada y vamos a tener una evaluación inadecuada de ese modelo cuando la condición sea otra. Por eso es importante tomar en consideración factores culturales, factores sociales, factores educativos de este adulto mayor para poder hacer una evaluación lo más objetiva posible de esta persona. Y la otra es de suma importancia determinar en qué condiciones este adulto mayor se encuentra si no hay factores de depresión, ansiedad. Si ustedes observan, han conocido o han evaluado lo que es la evaluación que se hizo, el INS que hizo sobre los trastornos de ansiedad hace como 2 o 3 años, vemos que el adulto mayor tiene una condición de ansiedad. Y también ahí aparecía un factor muy importante que hay que buscar en los antecedentes personales, y es el hecho de el consumo de drogas lícitas. Y estamos hablando de alcohol. Entonces, es importante determinar si este adulto mayor no tiene factores de ansiedad. Estoy hablando en el ambiente familiar, en el ambiente social. ¿Cómo se siente él de vivir en la parte rural y por condiciones de que ya está él solo, la familia o los hijos se lo traen para la parte urbana, en donde le estoy cambiando todo su ambiente, eso me genera ansiedad. Este adulto mayor que vive allá creando gallinas, creando ganado y todo, yo me lo traigo aquí a la ciudad donde lo tengo sobre 4 paredes, en donde para salir, aquí donde hacemos ver qué tanto yo respeto esa autonomía. Si él quiere salir a una tienda, espera papá, yo lo voy a acompañar. ¿Quiere comprar algo? No, déjeme, vamos a... Más ahora tiene que estar el hecho de que todo lo puede llevar a la casa. No, papá, no se preocupe, aquí lo traen a la casa. Y se lo mando por el Uber. Por el Uber. Entonces, toda esa parte sí genera depresión y ansiedad, y que nosotros tenemos que hacer una evaluación con el adulto mayor. ¿Qué tanto la condición en que yo le estoy brindando aquí en la parte urbana se adecua a lo que él tiene previamente en su ambiente original? Y aquí algo importantísimo, como decía en un principio, la evaluación nutricional. ¿En qué condiciones está este adulto mayor que va aparejado con la evaluación odontológica? Para determinar cómo puedo orientar de acuerdo a su condición social y económica la alimentación que le voy a brindar al adulto mayor. No es tanto la cantidad, sino la calidad de los alimentos que le estoy brindando al adulto mayor. Cómo yo en su entorno. Eso significa yo conocer a este adulto mayor, conocer a su familia, conocer su entorno social, familiar de este adulto mayor, para poder orientarlo cómo va a ser el tipo de alimentación que nosotros le vamos a brindar. Esto es importantísimo determinar en el adulto mayor. La evaluación oftalmológica, no solo la agudeza visual, todo adulto mayor, por lo menos una vez al año o cada 2 años máximo, debería de tener una evaluación oftalmológica. Principalmente aquellos adultos mayores que tienen una comorbilidad que me va a condicionar a un endurecimiento de las arterias, una arteriosclerosis, como es la hipertensión y como es la diabetes. Entonces, eso es importantísimo, una evaluación oftalmológica para determinar cómo están esos vasos sanguíneos en su ojo del adulto mayor. Pero también aquí es donde entramos, cómo podemos hacer nosotros que ese oftalmólogo sea un oftalmólogo que tenga experticia en adulto mayor y experticia en enfermedades como la diabetes. Entonces, pero lo importante es nosotros a nivel primario, la evaluación oftalmológica con la cartilla, determinar cómo es la agudeza visual, ¿ya? Y si él ya usa lentes, pues determinar cuándo fue su última evaluación que le hicieron a esos lentes, porque muchas veces ya tienen 2, 3 años y que no han tenido una segunda evaluación por diferentes circunstancias. Pero ¿cómo nosotros vamos a determinar para orientarlo que se haga una evaluación si en realidad esos lentes que tienen son adecuados para su visión? La evaluación auditiva.
¿Qué tanto nosotros estamos haciendo la evaluación auditiva? Y comenzando por lo básico. ¿Cómo es el oído medio de este adulto mayor? ¿Cómo está limpio? ¿Está lleno de cerúleo? ¿Escucha bien? ¿Sí? Y eso lo podemos ver en la relación que estamos teniendo cuando estamos platicando. Pero es necesario evaluar el oído, ver el oído. Contamos con los equipos. Entonces es cuestión de, eso solo se hace una vez en el año en el adulto mayor. ¿Ya? Una vez, con todo lo subsecuente, hacer toda esta evaluación integral. La otra importantísima es evaluar si hay incontinencia urinaria. ¿Ya? Y aquí la importancia en la mujer de la parte obstétrica. El número de hijos, qué tipo de medicamento está tomando, que pueden originarme interacciones medicamentosas que van a generar incontinencia. ¿Cuánto está tomando de agua? ¿Con qué frecuencia va al baño? ¿Ya? Hay problemas muchas veces como una regla de oro que se tiene en adulto mayor, y es el hecho de, principalmente en la parte hospitalaria, es no promover el uso de los Pampers. ¿Ya? Que es más fácil porque solo se cambia y todo, pero si adulto mayor que puede controlar sus esfínteres ante cualquier condición, hay que ver hasta qué punto él sigue manteniendo ese control de los esfínteres, porque media vez se condicione al uso del Pamper, va a ser muy difícil la rehabilitación que tenga. El reentrenamiento. El reentrenamiento para lo que es el control de los esfínteres. Y esta no se va a decir. Y bueno, finalmente estamos llegando a la evaluación de los recursos sociales en personas adultas mayores, ¿verdad? Esta es una nueva escala que va en el documento nuevo de la norma de atención integral, en el cual es importante para nosotros, de cara a todas las intervenciones integrales que podemos ofrecer o esperar para las personas adultas mayores, evaluar sus redes de apoyo, sobre todo si cuenta con ellas el soporte familiar. Y esta es una escala validada internacionalmente, la que se usa en la población norteamericana, ¿verdad? Que tiene 13 ítems que evalúan, por ejemplo, el adulto mayor que cuenta con familia, ¿sí? Que tan frecuentemente visitado, si tiene recursos económicos para autosostenerse, si tiene una persona de confianza que le pueda visitar, o en un caso de enfermedad grave y aguda, si puede ser cuidado en casa o en un hospital, ¿sí? Si tiene una persona que pueda ser de su confianza. Sobre todo es muy sensible a estos adultos mayores que están transitando por situaciones de abandono no manifiestas, ¿sí? O condiciones como enfermedades neurodegenerativas que pueden promover el aislamiento en la persona adulta mayor. Sí. Y al final de esta evaluación es la evaluación del test y determinar qué categoría es este adulto mayor. ¿Es un adulto mayor sano? ¿Es un adulto mayor enfermo? ¿Es un adulto mayor frágil? ¿O es un adulto mayor dependiente? Esa es la esencia de todo este contexto de las evaluaciones geriátricas, determinar cualquiera de esas 4 categorías. Entonces, ven la importancia que tiene el hacer una evaluación geriátrica integral, oportuna, completa. Inscribir principalmente al adulto mayor y ahí hacer las evaluaciones. Y su control subsecuente al año. Entonces, ya cuando hemos tenido una evaluación médica y una evaluación geriátrica, nos permite a nosotros establecer un plan de acción, ¿sí? Y cómo nosotros vamos a orientar nuestro plan de acción tomando en consideración los factores de riesgo que están alrededor de ese adulto mayor. ¿Cuáles son los síndromes geriátricos que él tiene? ¿Cuál es la condición social? ¿Cuál es la condición del entorno familiar para el cuidado, si es que de este adulto mayor? ¿Por qué? Y también tener en consideración el tratamiento que vamos a brindarle para tratar en lo posible que la interacción medicamentosa de los medicamentos, verificando y garantizando la funcionalidad de este adulto mayor y cómo este adulto mayor va a retornar a un entorno comunitario y cómo esa red social le permite a él poderse desarrollar libre, con su autonomía dentro de su entorno, tanto familiar como social. Todo tratamiento es individualizado.
y todo tratamiento debe ser compartido con el paciente. Eso es fundamental con el adulto mayor, porque el adulto mayor, lo hemos estado observando, se le debe de brindar toda la información, según lo que dice el artículo 13 de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. ¿Qué significa brindarle la información? Y él va a poder expresar, porque es él que va a tomarse los medicamentos. Y el médico que nosotros lo orientemos, le expliquemos en esa medida, él se va a adherir al tratamiento. Si nosotros le decimos que le vamos a dar nitrofurantoína, que le vamos a dar un medicamento que va a tener un cambio de coloración en su orina, hay que decírselo, porque no le decimos. Cuando se presenta, él se molesta, porque nadie le dijo nada. Si este medicamento me va a dar algún efecto secundario, yo se lo tengo que explicar. Como no sé si lo va a presentar o no lo va a presentar, pero yo tengo que decírselo, por si lo presenta, él está consciente de que eso es parte del efecto secundario y lo va a tomarlo con dignidad. Eso, o va a retornar para decirle, mire, fíjate, es demasiado lo que usted me dijo que me podía dar, y buscar oportunamente, respetar su autonomía y las preferencias de ese adulto mayor. El tratamiento, no olvidarnos que tenemos que verificar los servicios de apoyo. ¿Tiene todas sus vacunas? ¿Tiene una evaluación odontológica? ¿Ya tiene la evaluación nutricional? O sea, no olvidarse de esos servicios de apoyo que están alrededor de él. Y además, el tratamiento del seguimiento de ese adulto mayor, si hay necesidad que ha pasado a otro nivel, segundo, tercer nivel o interconsulta, nosotros tenemos que coordinar con los demás niveles. Pero algo fundamental con el adulto mayor en aquellas áreas donde contamos con salud comunitaria, con promotores de salud, lo oportuno que debe de ser estarle mandando ese retorno al compañero promotor de salud para que le dé seguimiento, verifique el cumplimiento del tratamiento, porque son ellos el pilar fundamental del seguimiento de la persona adulta mayor, que garantice esa continuidad del cuidado que se debe de tener, orientar a ese cuidador, ser apoyo en la orientación y además ser un ente que pueda identificar signos de peligro de ese adulto mayor para que busquemos la ayuda oportuna de ese adulto mayor, ya sea a nivel de la unidad o a otro nivel hospitalario. Y no olvidar, ¿verdad?, estos adultos mayores que también están en el sistema de hogares, como lo mencionamos previamente, ¿verdad? Que también nosotros, como en la aspiración de la cobertura sanitaria universal, ¿sí?, donde a todos los adultos mayores no vamos a dejar a nadie atrás, estos adultos mayores que están en el sistema de hogares, en las residencias, es muy importante que nosotros, ¿verdad?, según el lineamiento y la norma de atención integral al adulto mayor, lo visitemos 2 veces al año, haciendo todo lo que hemos mencionado previamente acá con ustedes, ¿sí? Esa inscripción de todos esos adultos mayores, indistintamente de si tienen 80, 90, 100 años al momento de la inscripción al programa, y sus controles subsecuentes. ¿Para qué? Para brindarles una oportunidad de que aún en sus años postreros puedan gozar de dignidad, de felicidad, pero sobre todo de un trato humano, humanizado, y de un trato digno, que creo que respetando sus derechos, su autonomía. Y para nosotros como Ministerio de Salud y como Sistema Nacional Integrado de Salud, el proveer a las personas adultas mayores de una atención humanizada, de una atención centrada en la persona, con enfoque de derechos humanos, creo que es una aspiración que todos debemos de tener. No sabemos cada uno de nosotros cómo vamos a envejecer, muy probablemente con todos los que estamos conectados en este momento. Tengamos un plan para nuestra vejez, tengamos un plan para nuestro retiro, para esos años en los que mejor hemos planeado estar con nuestra pareja o estar con nuestros padres o simplemente viajando por el mundo, pero donde te va a sorprender la muerte, eso no lo sabemos cada uno de nosotros. Así que esto es muy importante que lo tengamos en consideración. Bueno, hay una observación, una pregunta. ¿Sí, sangre en heces es para todos los adultos mayores? Sí, sí, hay que indicarlo. Recordemos de que el examen general de heces, cuando buscamos sangre, estamos buscando principalmente que sean parásitos. Estamos hablando de amibas y yardias, pero también estamos buscando sea de color, que es el primer filtro. Y sobre todo porque qué importante la pregunta que nos hacen en cuanto al sangre oculta en heces. Volviendo a la polifarmacia,
volviendo al envejecimiento del aparato digestivo, ¿verdad? Que la secreción del ácido clorhídrico no se modifica por la edad, ¿sí? No quiere decir que usted por eso deja de secretar menos ácido, no para nada. Las células parietales del estómago se mantienen íntegras, secretando la misma cantidad. Eso sí, que hay cambios a nivel de la estructura de la mucosa. Entonces recuerden, esta persona que solo toma un fármaco por las 5 enfermedades que tiene, resulta que además tenía mareo y tiene otra cosa, entonces le recetamos 2 fármacos más, pero además es una persona mayor que toma agua de chorro, que toma frescos en la calle, y tenemos aquí una variable interviniente. ¿Quién? El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori tiene una alta prevalencia en la población salvadoreña, pero sobre todo también a nivel mundial. Es una de las causas de gastritis crónica erosiva y causa de anemia crónica en personas mayores y, por supuesto, sangre oculta en ese. Eso no lo vamos a saber, ¿sí? Si no indicamos, pero no solo es indicar, sino que nosotros tenemos la clínica manda, ¿verdad? Tenemos el enfoque clínico. Este adulto mayor que toma muchos medicamentos, pero que además se queja, tiene manifestaciones gastrointestinales clínicas, me arde el estómago, tengo trastornos dispépticos, todo me cae mal, tengo soplazón, como le dicen a uno de los adultos mayores, muy probablemente tenga infección por el Helicobacter pylori. Y tenemos un examen de sangre oculta en ese es positivo. Tenemos una anemia crónica. Esta anemia crónica usted le puede dar un camión de sales de hierro y eso no se va a modificar hasta que no tratemos la bacteria que lo provoca, que es el Helicobacter pylori, por supuesto para sangramiento digestivo alto, pero también en la prevención y optimizar esas capacidades del envejecimiento. Por supuesto que a mayor edad, mayor prevalencia de cáncer del tubo digestivo, ¿sí? De cáncer de colon, cáncer de recto. Entonces, por eso es muy importante también la sangre oculta en eso. Okay. Perfecto. Gracias, les agradezco a ambos, ¿verdad? Felicitaciones, ¿verdad? Por la ponencia, que es lo que nos están poniendo, y agradecerles, ¿verdad? A ustedes nuevamente por haber estado esta tarde conectados, ¿verdad? Y escuchar, pues, esta excelente participación, ¿verdad? De la doctora Cañas y el doctor Juan. Así es que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta el próximo año, si Dios quiere. Gracias. Buenas tardes.